inconvenientes en el momento de la exposición. Ahorita mismo yo estoy grabando la clase, no se preocupen. A la vez estoy grabando en el Meet y también a través, estoy usando otro programita que se llama Camtasia Studio. No es Camtasia Studio, sino SnideGit, y también estoy grabando la clase para colgarlo inmediatamente, finalicé esta clase. En cuestión de 5 o máximo en 15 minutos ya lo van a tener colgados ustedes en YouTube, y también lo van a tener colgado en la misma plataforma de nuestra aula virtual, lo que es la plataforma Classroom. Bien, entonces, acá ya tenemos 51 personas, debe haber 197 personas. No me voy a preocupar por llamar a asistencia, porque acá se está registrando automáticamente las personas que están entrando y saliendo. Bien, sí, tenemos una hora para poder conversar sobre el tema de la patrística, el cristianismo, la patrística, la escolástica y el renacimiento. He estado preparando un material de resumen utilizando acá un programita de SEMATools. Voy a compartir, a ver, un ratito, voy a compartir la pantalla. Aquí, SEMATools. Bien, aquí estoy compartiendo la pantalla. Vamos a poder observar nosotros. A ver, he elaborado 3 resúmenes en un organizador visual para que puedan ustedes observarlo. Bien, habíamos estado hablando nosotros sobre el cristianismo. Vamos a ver qué es el cristianismo rápidamente. Vamos a ver, remontémonos nosotros al siglo I antes de nuestra era, o también, si queremos decirlo, antes de Cristo. El cristianismo es un movimiento, por decir así, religioso, que va a surgir en donde aproximadamente a la mitad del siglo I ya y el siglo II. Esto se va a desprender de las sectas judías. ¿En qué sentido? Básicamente estamos hablando que el cristianismo es una de las religiones más grandes actualmente, conjuntamente con el judaísmo. Ahora vamos a ver que el cristianismo en el siglo I se va a desprender del judaísmo. Acá yo pongo un origen que tuvo su seno, por decir así, en las sectas judías, que esperaban, en este caso, esperaban a un rey, a un Mesías. Si estamos hablando acá, estamos viendo, si nos vamos a enfocar en el espacio, por decir así, del antiguo Imperio Romano, o cuando el Imperio Romano está surgiendo, por decir así. Estamos hablando básicamente cuando existen 2 emperadores, ¿no? En tiempo de los emperadores, Augusto y el otro emperador es Tibetano, Tertuliano, me olvidé, en este momento voy a recordarme. Ya, entonces, en el emperador es, digamos, este señor son, a ver, permíteme un ratito, voy a verla, de Augusto, el primer emperador romano, o también conocido como Claudio, y el otro es bueno, me van a disculpar, ahorita voy a recordarme el nombre del otro emperador. Ya, entonces surge ahí, Jesucristo nace aproximadamente, bueno, no, estamos viendo en el primer siglo de nuestra era. Ya, entonces, estas sectas judías que hacen, que antes todavía no pertenecían al cristianismo, ¿qué es lo que hacen? Esperan a un rey o a un Mesías que los va a sacar, por decir así, de esa vicisitud, de esa, digamos, situación de esclavitud, de pobreza, de hambre, de miseria que atravesaban estas personas, ¿no? Luego de ahí vamos a ver nosotros que también es surge esta religión, básicamente, ¿de qué? De los esclavos. Ya en este caso acabamos. Reyes o Mesías, ¿no? Esperan a un Salvador que entable o que empuña la espada y pueda sacarlos, digamos, de la situación de esclavitud o de trabajadores oprimidos, desde cuenta. Ahí, vamos a ver también en el cristianismo existen 3 corrientes: el catolicismo, la iglesia ortodoxa y el protestantismo. Ya estas 3, digamos, vertientes o corrientes digamos, del cristianismo, ya están en constante también siempre pugna, ¿no? Aquí, si yo digo la iglesia ortodoxa, cuando Cristo llega, digamos, ya llega con la intención, digamos, en este caso es el Dios encarnado que se hizo hombre y que Él viene a salvar a la humanidad, viene, por decir así, a sacar de esa miseria en que se encuentran estos señores esclavos, estos trabajadores oprimidos. Básicamente estamos hablando acá de los hebreos, ¿no? Y si acá yo quiero tocar un tema, los hebreos. Los hebreos, si nos remontamos mucho más antes al Antiguo Testamento, vamos a ver que son las personas que ellos van a, en todo momento, por decir así, ya no van a creer en dioses, digamos, paganos, ¿no? Ya no van a creer, digamos, en imágenes, en ídolos.
ya no, sino que van a ser ya, que van a crear solamente en un solo Dios monoteísta, ¿no? Este Dios monoteísta, ¿qué hace? Los va a sacar, digamos, también de esta situación que vivían ellos como esclavos, ya trabajadores oprimidos, pero ¿en dónde? En la antigua, por decir, ¿en dónde se llama? En Egipto, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Acá estamos hablando de la figura de Moisés, de Ramsés, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué hace? En este caso estos grupos, digamos, es el pueblo elegido por Dios, ¿ya? Y Dios los va a sacar de esta miseria a través, digamos, de las revelaciones que se le hace Dios en este caso, a Moisés. Moisés saca a este grupo humano y los va a llevar, por decir así, a la actual Palestina, ya a la actual, ahí donde van a surgir estos hebreos. Para esta época van a sufrir una serie de vicisitudes, muertes, castigos, qué sé yo, ¿no? Aquí también, entonces ya estando ellos sentados en pleno, digamos, en Palestina, estos hebreos sufren, por decir, Jerusalén, sufren los embates o el dominio del Imperio Romano. El Imperio Romano sofoca a todo este grupo humano. Este grupo humano, entonces, lo que busca es qué cosa, en esa situación, digamos, de miseria, que va a venir un Mesías. Un Mesías es un rey que los va a sacar, un rey que va a agarrar, por decir así, las armas, que va a empuñar las armas y los va a sacar del yugo de los romanos. Ahora, entonces vimos ahí, aquí, de esta secta o de la religión, por decir así, del judaísmo, se desprende el cristianismo. ¿Se dan cuenta? Si yo digo acá, el judaísmo también es una de las máximas religiones en el mundo, que también es una doctrina. El cristianismo, por ende, entonces, el cristianismo es un movimiento religioso, ¿no? Es un movimiento religioso que va a surgir en el siglo I. Ahora, cristianos, ¿quiénes son los cristianos? Son aquellas personas que van a seguir los preceptos de Jesucristo, ¿ya? Los preceptos de Jesucristo. No hablo todavía de la iglesia, no estoy hablando de iglesia, sino estoy hablando de un solo hombre, carne y hueso, que fue considerado a su época un sedicioso, que fue considerado para su época, por decir, una persona peligrosa para el sistema. Pero en este caso, ¿para qué? Para este sistema de la iglesia ortodoxa. ¿Ya? ¿Por qué es ortodoxa? No sé si ustedes han visto La Pasión de Cristo o las películas de Jesucristo, cuando Jesucristo va al templo, ¿no? Y llega al templo y comienza a azotarlos, a botarlos a estos comerciantes ortodoxos. Hay personas, sacerdotes que le están observando. Ya. Entonces, para ese sacerdotes, para esta secta de los judíos o para la religión judía, era nocivo. ¿Por qué? Porque está desprendiendo, ¿qué cosa? Una corriente, o se está desprendiendo, o está jalando seguidores, por decirlo así. ¿Ya? Ahora, entonces, vamos a ver, aquí hemos estado viendo las tres corrientes. Asimismo van a existen en la actualidad también, esto existen diferentes sectas. Por ejemplo, los adventistas, los bautistas, los testigos de Jehová y otras sectas más que ya existen a nivel mundial, ¿no? Las sectas de acá caen en una situación muchas veces por decir así, en una situación ¿cómo se llama? Son demasiado recalcitrantes, son demasiado pegados a estas sectas y que muchas veces no permiten que ingresen otras personas, ¿no? Entre ellos se casan, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿no? Ahí, entonces, estamos hablando que estas son sectas demasiadas, por decir así, el término correcto sería fanáticas, demasiado hasta el punto del fanatismo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya, ahora, entonces vamos a ver, también vamos a decir que es la doctrina, ¿no? Ya, perdón, estas son las características acá. Es la doctrina. ¿Y qué es la doctrina? Básicamente que es una cuestión mítica, básicamente, ¿no? Y esa cuestión mítica que se hizo básicamente con el nacimiento de Jesucristo, que llegó Jesucristo, ya, y que básicamente que Jesucristo quiere decir Cristo, en griego quiere decir Cristo, ¿no? Que quiere decir elegido, elegido, el Dios hecho hombre, ¿no? Ya, y que significa el Mesías, ¿no? Se dan cuenta, o el Redentor también, ¿no? Se dan cuenta que va a venir y sacar del atraso a toda esta gente de esclavos y trabajadores oprimidos, ¿no? Bien, voy a pasar a otra diapositiva, a otra presentación. A ver. Bien, entonces vamos. Ahora, las doctrinas básicas del cristianismo. Acá tenemos, básicamente, el cristianismo no es una filosofía. Ya, es qué cosa, una religión. Quiero detenerme acá. Hablaba de doctrina. Si yo estoy hablando de doctrina, ¿qué es una doctrina?
¿Qué es una doctrina? Una doctrina, no se olviden, que es un conjunto de enseñanzas, un conjunto de aprendizajes en el aspecto filosófico, en el aspecto religioso, en el aspecto militar, en el aspecto social, en el aspecto religioso, vuelvo a redundar, ¿ya? Ahí, entonces no se olviden que es una doctrina, y efectivamente lo vamos a ver, el cristianismo es todo esto, ¿no? ¿Qué hace? Es una doctrina de vida, básicamente de vida, pero en este caso, ¿para qué? De una decisión de vida donde en donde se va a implantar, por decir, lo que es bueno, lo malo, ya en este caso al servicio de Jesucristo. En este caso estamos hablando de qué? De la evangelización que hace Jesucristo, ¿no? Ya la evangelización. Y básicamente aquí también existen algunos principios míticos, ¿no? Que básicamente habla sobre la creación, la salvación y la resurrección. En este caso, la creación. ¿Quién es el que creó el mundo? Bueno, básicamente es Dios, ¿no? Dios encarnado, por decir, en el Hijo, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces, habla sobre la creación. Eso quiere decir que nosotros, los seres humanos, y todo lo que existe, creó Dios. Ya, creó Dios. Ahora, la salvación manda a su Hijo, ya, llamado Jesucristo, o Yahvé, que para qué, o Isa también se lo conoce, para que pueda, digamos, inmolarse en la cruz y poder salvarnos a nosotros. Y luego viene finalmente el tema de la resurrección. Pasado, digamos, el proceso de la crucifixión, es enterrado Jesucristo, bueno, entonces después el cuerpo resucita y se queda pues 40 días digamos, en el espacio terrenal, para luego subir al espacio celestial y estar sentado a la diestra del Padre, ¿no? Ahí, este proceso nosotros, todo este proceso lo hemos visto en Semana Santa. En Semana Santa estamos viendo, ¿sí o no, todo esto, ¿no? Ya, ahora, acá, los aspectos básicos, básicamente, el Mesías como libertador espiritual. En este caso, también quiero manifestar, si estos esclavos o estos trabajadores que estaban, digamos, en situación de oprimidos, ya tenían, por decir así, una pobreza, pero una pobreza en qué sentido, por decir así, económica, de misma situación, en la misma situación de que están como esclavos, viven en condiciones infrahumanas. Estos días está pasando, justo he visto en varias oportunidades, Moisés y los 10 mandamientos. Entonces, cuando yo veo esos, digamos, algunos capítulos, no lo veo constantemente, ya por factor tiempo, sino a manera de poder relajarme un rato, he estado observando, ¿no? Entonces decía, miren, ¿cómo pasa toda esta situación, ¿no? Mesías, como libertador espiritual. En este caso, el Mesías que fue mandado para sacar al pueblo elegido de Dios de Egipto fue, en este caso, Moisés. Ahora, Jesucristo, mandado para qué, como ya, pero es el Hijo de Dios, no, es el Hijo de Dios. En cambio, Moisés es, por decir, un profeta, ¿no? Claro, el hombre elegido para sacar de esa miseria de los egipcios, ¿no? A los hebreos. Ahora, entonces, Jesús básicamente es el Mesías como libertador espiritual. Si yo decía, es un rey, es un Mesías, que querían los hebreos que, por decir, coja las armas y pueda liberar, ¿no? Digamos, expulsar al imperio romano, entonces no, ¿no? Pero Jesús, ¿qué hace? Es todo lo contrario, es un libertador espiritual, básicamente, ¿no? Ya que pregona, que evangeliza, lleva la palabra en búsqueda de la verdad. En este caso, básicamente, de Dios, ¿no? ¿En qué sentido? En estos tres aspectos. Darnos a conocer la evangelización de estos tres aspectos: creación, la salvación y la resurrección. Ahora, el libertador espiritual, básicamente que el ser humano, por decir así, ¿qué hace si en tierra es una persona, es un esclavo, es un trabajador oprimido? Entonces, cuando se vaya a sentarse a la diestra del Padre, va a gozar, por decir, del paraíso, ¿no? Ahora, también otro aspecto básico, el mandamiento del amor, el amor entre los prójimos, ¿no? Se da cuenta, el amor entre los prójimos, básicamente, ¿no? Ahora, la Trinidad, ya lo hablé, la Trinidad básicamente Padre, Espíritu Santo, y luego buscar la salvación eterna. Entonces, Jesucristo llegó al planeta, o por decir así, claro, ya llegó al planeta como un Mesías, como un libertador, pero en este caso un libertador espiritual, ya que en aquellas épocas muchas personas, por así, y como en la actualidad, muchos han dejado de creer, por decir, en Dios, ¿no? Ahí. Estos son los aspectos básicos del cristianismo. Hablar de estos temas, digamos, es un tema también, digamos, he encontrado mucha información, textos, libros, ya que hablan muchísimo del cristianismo, pero hay que tener presente
básicamente, ¿qué es el cristianismo, no? Vamos a ver, estamos hablando del primer siglo, ¿ah? Siglo I, siglo II, siglo III, luego de ahí surge la patrística, ¿no? Ahora, en esta época, digamos, del cristianismo, es básicamente, pues, en que es el surgimiento el nacimiento de Jesús, ¿no? El nacimiento de Jesús, o también se le conoce con el nombre de, ya dije, de Jehová, Isa, y también hay otro nombre, el Redentor, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bien, hasta acá el tema del cristianismo. Acá encontré, estos sí son elaboraciones propias por mi persona, pero también encontré otro material acá, y voy a dejar de compartir acá porque lo tengo en una carpeta. Encontré un organizador visual en la web, que me pareció apropiado para poder, digamos, sintetizar este tema, ¿no? Acá, a ver, voy a cargar un ratito, permítanme, un ratito, voy a entrar acá. A ver, un ratito que cargue. A ver, entonces está aquí. Este está aquí, escritorio, exposición. Bien, a ver, estoy cargándolo, un momentito, por favor. Bien, entonces acá. Presentar. Una ventana, entonces presentar. Aquí, compartir esta pantalla. A ver, bien, aquí, esto encontré a manera de resumen, aquí y ya lo había descargado. Veamos, si estamos hablando básicamente, dice la salvación, en este caso la salvación humana, ¿ya? La salvación humana, pero en este caso de una forma espiritual, que equivale a decir el fin del hombre, ¿no? El fin del hombre. ¿Qué es el fin del hombre según el cristianismo? Es básicamente, ¿qué cosa? La salvación humana. Y esta salvación humana que va a depender de quién, de Dios, ¿ya? Dios envía a quién, a través de las revelaciones, ¿sí o no? La revelación. En este caso, Jesucristo se caracterizado porque una ilimitada y segura y fácil y accesible a todos, básicamente. Que todos estos aspectos debe ser, ¿qué cosa? No segregado o no discriminado a ninguna persona que siga simplemente por decir los preceptos del cristianismo. ¿Se cuenta? Ahí. Ahora, también vamos a ver que conoce la teología racional. Incluye entre materias filosóficas y profetas Isaías. Basada en la razón, caracterizada por, ¿qué cosa? Apoya básicamente acá, por la limitada, insegura y difícil y accesible para todos, ¿no? Se dan cuenta casi todos, ¿no? Entonces, estamos viendo, en época del Imperio Romano, básicamente, el cristianismo es, por decir así, perseguido. Personas que creen en Cristo. Después de la muerte de Cristo, cuando Cristo finalmente es crucificado, pero es crucificado, ¿por qué? ¿Por qué es crucificado por Jesucristo? Porque básicamente, por decir así, está en contra, por decir así, del pensamiento, en este caso, de los intereses de los sacerdotes hebreos, ¿no? Ya, ahí. Bien, entonces, esa fue la presentación que estoy realizando, una manera de ver. Teología revelada, básicamente que Dios va a revelar, ¿no? ¿A través de qué? A través de sueños, a través, digamos, de apariciones, o a través, digamos, también en este caso de mandando a su hijo, ¿no? Basado, pero en un espacio de fe. Y esto es básicamente entrando ya al tema de la patrística, ¿no? A la patrística. Vamos a ver, yo quiero decir acá, durante el apogeo del Imperio Romano, en la provincia romana de Judea, dice que no es que dice, sino surgió un predicador cuyo pensamiento lograría tener honda repercusión en el pensamiento occidental. En este caso me estoy refiriendo nada menos que a Jesucristo, ¿no? O a Cristo, quien se mostró crítico a la religión de su pueblo, ¿ya? ¿Quién se mostró crítico a la religión del pueblo? Encarnando luego una religión de corte más práctico y vivencial. En este práctico vivencial está básicamente, pues, lo que estamos hablando, las características, ¿no? Por decir, el amor, en este caso, la evangelización de todas las personas, ¿ya? ¿Pero para qué? Para darles, por decir, un descanso espiritual, y que de algún modo buscaba un cambio radical en la vida de los hombres. Y ese cambio radical en la vida de los hombres es básicamente, por decir así, lo espiritual, ¿no? Sin embargo, sus enseñanzas no tardaron en convertirse en una seria amenaza a las castas sacerdotales judías, por lo que al finalmente sería crucificado, ¿no? Crucificado. Ustedes han visto cuando en este caso, uno de sus apóstoles, ¿cómo se llama?
Judas vende a Cristo, ¿no? Eso fue simplemente un pretexto, ¿no? Porque estos cartes sacerdotales de los judíos ya pretendían, por decir, un momentito, jóvenes. Bien, entonces continuemos. Disculpen la interrupción. Entonces vamos a ver qué cosa. Jesucristo es, por decir así, una amenaza, una seria amenaza, pero para aquí, para las cortes sacerdotales. Y ustedes lo han visto en ese pasaje cuando Judas, ¿qué es lo que hace? Judas vende a Jesucristo, ¿no? Por 30 monedas. Pero antes de vender Judas, ¿qué hacen en todo el proceso, digamos, de la película de Jesucristo? ¿Qué hacen cuando Jesucristo va de un lugar a otro? Se acerca a gente enferma, a gente leprosa, por decir, Lázaro, levántate, ¿te das cuenta? Entonces, todas estas acciones, ¿qué hace? Que todas estas acciones, Jesús comience a tener una gran cantidad de seguidores. Al tener gran cantidad de seguidores, al congregar multitudes, ya con sus apóstoles comienzan a llevar, digamos, ¿no? La evangelización del pueblo para cambiar, por decir, el lado espiritual de estas personas. Pero sin embargo, ¿qué hace a espaldas? Jesús era visto, por decir así, por las esquinas con malos ojos por estos sacerdotes de la casta, ¿no? Judía. Por otro lado, tras su muerte surgieron una serie de seguidores que amenazaron, o sea, cuando muere Jesucristo, después de Jesucristo van a quedar los apóstoles. ¿Ya? Los apóstoles que van a seguir y comenzaron a difundir sus enseñanzas, formándose así el movimiento cristiano. Entonces, Jesús muere y todas las personas que comienzan a seguir sus preceptos, comienzan a seguir la palabra de Cristo, se les va a llamar cristianos. Ya al cristiano. En sus inicios pasó un tanto desapercibido, pero de frente a digamos, aumentaron los seguidores. Por ejemplo, cuando Pablo de Tarso se escapa, ¿no? Escapado porque eran perseguidos, en este caso, ¿no? ¿Qué hace? Llega a Siria, busca, ¿no? Y justo hay un fragmento también de videos de YouTube para que ustedes puedan ver, ¿no? Cómo, digamos, van surgiendo. Entonces, pregonar la palabra del cristianismo, o digamos, en este caso, los seguidores de Cristo, cuando ellos, digamos, entablaban, por decir, un diálogo o tenían reuniones de culto, eran perseguidos por el Imperio Romano, ¿no? En este caso, y vamos a ver que también el cristianismo finalmente, más o menos en el 313, con el emperador Constantino, que se va a dar una libertad de culto, ¿no? Pero si yo digo, ¿cuántos años pasaron? Por decir así, casi 3 siglos, por decir así, o casi, claro, ¿no? Casi 3 siglos, ¿no? Pasaron, ¿para qué? Para que pueda haber una libertad de culto. En este caso, ¿pero por qué? Si nosotros lo analizamos de una forma, digamos, socioeconómica y política, ¿qué hace? El cristianismo comienza a ganar adeptos y comienza a crecer en grupo. Entonces, era un tanto nocivo para el Imperio Romano, por decir ya que empezaba a tener sus primeros vestigios de caída, ¿no? Entonces, era algo nocivo. ¿Por qué? Es un grupo humano que está creciendo. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos problemas externos, en este caso los problemas externos que tiene el Imperio Romano es, por decir, la incursión de los diferentes pueblos bárbaros, ¿no? Que van a invadir Roma. Pero también tenemos otro problema latente que es, ¿qué cosa? Por ejemplo, el cristianismo, ya que el cristianismo ha ganado fuerza, que está empezando a ganar fuerza, está empezando a tener cuerpo, y en este caso cada vez los castigamos, los asesinamos, los llevamos al circo romano, los tiramos a las fieras, los tiramos para que jueguen con que los asesinen los gladiadores. Entonces, es por decían ahí los mártires de la iglesia, ¿no? Se da cuenta, a los mártires del cristianismo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Personas que cuando eran castigados, al contrario, ¿qué hacían? Tranquilos, iban, por decir, a enfrentar la pena capital, ¿no? Y una cosa también muy, digamos, también que hay que resaltar, el Imperio Romano tenía una forma dura de castigar, ¿no? Ya en este caso, por ejemplo, el empalamiento o la crucifixión, ¿no? Se cuenta. Ya, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, si estamos hablando de Cristo, ya justo se me vino a la mente, estamos hablando de Cristo, también es contemporáneo, por decir así, a Espartacus. Ustedes han visto la película de Spartacus. Cuando finalmente Spartacus es derrotado, han visto ustedes más de 6 kilómetros de personas, esclavos crucificados.
dense cuenta cómo Roma castigaba duramente, ¿no? Bien, entonces vamos a ver también, entonces, Roma, aproximadamente en el año 313, mediante el edicto de Milán, firmado por el emperador Constantino I, ya el Grande, es el que va, digamos, dar libertad de culto, ¿no? Y finalmente, cuando el Imperio Romano cae, vamos a ver que el emperador Teodosio, ya que cosa el emperador Teodosio va a oficializar ya el cristianismo. Pero para esta época ya vamos a ver, estamos hablando ya en el 476 aproximadamente, ya entrando al cuarto periodo. Pero vamos a ver qué es lo que pasó del siglo I, del siglo II, siglo III. Entonces, estoy hablando sobre el origen del cristianismo, cómo surge el cristianismo. Ya, ahora vamos a hablar nosotros, entrando ya prácticamente a la filosofía medieval, ya, o el pensamiento filosófico medieval, vamos a hablar que se caracteriza por dos grandes periodos. Tenemos el periodo de la patrística y el periodo de la escolástica. El día de hoy me voy a centrar básicamente sobre el periodo de la patrística, ya son 8:30. El periodo de la patrística, también he elaborado un material, voy a ver, permítanme ustedes compartir, ya, a ver un ratito, por favor. A ver, vamos a compartir, ¿ya? Bien, vamos a ver un ratito, permítanme ustedes. A ver, ¿dónde está Sematus? Compartir pantalla. C. Carlos, ¿estás? C. Carlos. Hola, C. Carlos. Buenas noches. Se está escuchando claro y fuerte y también la presentación se están pudiendo observar, ¿no? Sí. Bien, gracias. Bien, ¿me interrumpes cualquier cosa, por favor, ya? Bien, gracias. Bien, tenemos 67 personas. Bien, ya casi tenemos un gran número. Bien, voy a compartir. Bien, voy a cerrar el cristianismo. Y voy a entrar a la patrística. Aquí está. A ver, ahora vamos a hablar nosotros de la patrística. ¿Qué es la patrística? La patrística, vamos a ver, es que es el periodo, digamos, de la consolidación de la Iglesia Católica, en donde voy a explicar primero acá. ¿Qué es? Es una reflexión. A ver, un ratito voy a aumentar de tamaño. A ver. Bien, ya. La patrística, ¿qué es? Es una reflexión sistemática y metódica, en este caso del pensamiento filosófico y teológico, ¿ya? Teológico, básicamente, ¿de quién? De los padres de la Iglesia Católica. Aquí, cuando yo decía, ¿qué es la patrística? Es el gran periodo de la Iglesia, ¿ya? En donde van a sentar los dogmas, va a sentar la doctrina del cristianismo, ¿ya? Y que va a ser básicamente de la Iglesia Católica, ya que va a perdurar por casi 1500 años, por decirlo así, o casi 1000 años, ¿no? Hasta el siglo XV, siglo XIV aproximadamente, ¿no? 14 a 15 aproximadamente. Ahora, los padres de la Iglesia Católica, ellos van a ser los que van a sentar la base de la doctrina cristiana, ¿ya? Y que van a luchar contra las religiones paganas, en este caso las religiones paganas, ¿ya? Ahora, también vamos a ver nosotros acá que sus características es, ¿qué cosa? Rehúsa aceptar la filosofía griega. En este caso, ya, ¿qué cosa? La patrística está rehusando eminentemente el pensamiento filosófico, ya, de la antigua Grecia. Y básicamente también, ¿qué cosa? Niega que hay conocimiento superior a la fe. Ya, básicamente, ¿qué cosa? Que la fe es primero, ya lo habíamos estado viendo nosotros entre la razón y la fe. Niega que hay un conocimiento superior a la fe, porque la fe es lo máximo, ¿no se dan cuenta? Entonces, ahora también que se pretende unir la razón y la fe, profesor Sierra, pero acá no te estarías contradiciendo. No, lo vamos a ver en el periodo cuando, digamos, aquí, de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Cuando Santo Tomás de Aquino adopta el pensamiento aristotélico, por decir, ¿no? Ahí. Entonces, ahí, pero acá siempre primero va a ser la fe y la razón es en un segundo plano. En este caso quiero decir qué cosa, el conocimiento teológico y que la filosofía va a ser una sierva de la teología. Ahora, acá también, ¿qué cosa? Dice otra característica, es qué cosa, el pensamiento de Platón basado en la fe. En este caso, ¿quién es el que va a adoptar este pensamiento filosófico de Platón? Va a ser San Agustín.
¿Ya? Ahora, también el pensamiento aristotélico basado en los planteamientos racionales. Acá está lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿De qué cosa? Básicamente con Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino va a adoptar, por decir así, el pensamiento, ¿no? Aristotélico, ¿no? Ahí. Y acá también otra característica. Estas son las características básicamente también de la filosofía medieval, ¿no? Conocimiento de Dios en su existencia y esencia. Eminentemente vamos a ver aquí, cuando ya estamos hablando, hablamos del cristianismo, hablamos del inicio de la patrística, y la patrística también ya tiene algunas fases, vamos a ver que al inicio, por decir así, los apologéticos, ¿no? O los seguidores de los apóstoles que son, ¿no? Básicamente, ¿no? Que también son considerados los primeros padres de la iglesia. Un ratito me salió un comunicado acá, Advanguard, no funciona. Bien, bien, entonces, conocimiento, ¿no? De Dios, de su existencia y la esencia. Aquí, entonces, en la filosofía medieval, básicamente también va a haber qué cosa, a una ausencia de la libertad del pensamiento. Ausencia de la libertad del pensamiento. Profesor Sierra, ¿estaríamos en caminos también? Posiblemente, ¿no? Si se da un nuevo orden mundial, podría ser que también, ¿qué cosa? Va a haber libertad de ausencia del, perdón, va a haber ausencia de la libertad de pensamiento, ¿no? Porque nos van a parametrar. Así como en este gran periodo de la Iglesia, entonces la humanidad también podría volver a vivir nuevamente esta fase, ¿no? Aquí lo conocemos también por así como la noche oscura de la humanidad en la filosofía medieval, ¿no? Ahora, sus representantes, en este caso no me voy a ahondar demasiado, no voy a, digamos, tocarlos a ellos, ya básicamente me voy a enfocar más a uno de los máximos exponentes, que es San Agustín. Representantes son griegos y latinos. Ya, acá tengo un fragmento que había separado, permítanme, a ver, lo había tenido acá a la mano. A ver, patrística fundamental es... Acá tenemos uno de los primeros padres de la iglesia, es el cartaginés Tertuliano, hasta cientos, perdón, voy a ver, uno de los primeros padres de la iglesia, el cartaginés Tertuliano, hacia 150 al 222, decía, creo porque es absurdo, el desprecio del conocimiento y la razón, la hostilidad y la filosofía pagana y la exaltación de la fe ciega constituyen la tesis fundamental de los escritos de Tertuliano. Se cuenta, acá Tertuliano lo resalté porque prácticamente fue casi uno de los primeros padres de la Iglesia Católica, ¿no? Y que básicamente, ¿qué cosa? Dice, el desprecio del conocimiento y de la razón. ¿Se dan cuenta? Entonces, vemos, mire, cuando yo decía el cristianismo adopta, por decir así, ciertos pensamientos, o digamos, adopta, por decir, o se desprende del judaísmo. Ahora, cuando se desprende del judaísmo, también tenemos filósofos griegos que van a seguir, que van a servir de base, por decir así, ya, para que se consolide la doctrina del cristianismo. Y uno de ellos es este señor, como vuelvo a repetir, Tertuliano, ¿no? Decía, creo porque es absurdo. Creo porque es absurdo. El desprecio del conocimiento, del conocimiento y la razón. La hostilidad a la filosofía pagana. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos hablando de ahí, ¿no? Bien, entonces seguimos. Aquí, ahora representantes latinos. Ahora, su máximo representante de la patrística es San Agustín de Hipona. Ya, o mi tocayo Agustín. San Agustín de Hipona nace en Gaste, en Numidia, África. Ya su padre fue un patricio romano, su madre Mónica, ferviente cristiana, ¿no? Y que más adelante, cuando casi a la edad de los 19 años, San Agustín recién va a inclinarse, por decir, al cristianismo, ¿no? Ahora, es importante también decir que es un teólogo de la patrística, ¿ya? También va a sistematizar los dogmas de la iglesia. Desarrolló las tesis teológicas y religiosas. Ahora, sus temas tocó básicamente Dios, el conocimiento de Dios a través de la fe, el hombre, ¿no? El hombre es un ser que ha sido creado por Dios, ya que tiene un libre albedrío, que lo creó con un don. Y ese don es básicamente el don del libre albedrío. Y el libre albedrío es la capacidad que tiene el ser humano de escoger entre lo bueno y lo malo, ¿ya? Dios es quien crea al hombre, ¿ya? Y también le va a dotar de inteligencia, ¿ya? Pero eso sí, la fe por encima, ¿no? Ya, la razón y la fe. En este caso, la razón está por debajo de la fe.
y la historia. Y básicamente acá vamos a ver la historia referido básicamente al tema, digamos, de cómo vamos viendo las etapas de la escolástica. Bien, perdón que estoy hablando de la patrística, ¿no? Ya, ahora también quiero manifestar lo siguiente, que la patrística, básicamente haciendo como un resumen ya, la patrística básicamente son los padres de la iglesia, que sentaron, ¿qué cosa? Las bases de la doctrina cristiana, que persiguieron a las iglesias paganas. Ahora, también podríamos manifestar y decir que es el periodo inicial del pensamiento cristiano a partir del siglo I al siglo V después de Cristo. También llamado de los padres de la Iglesia Católica, o perdón, de la Iglesia, no constituyen un bloque filosófico unitario, sino que de forma sucesiva van a ir elaborándose concepciones teóricas diversas, ¿no? Ya ahí. La primera etapa es básicamente, estamos hablando de los llamados apologistas, ¿no? O también conocido como apologistas o defensores. ¿Ya? Apologistas o defensores. Son pensadores que defienden la fe cristiana en la época de las grandes persecuciones. Aquí, en esta etapa, estamos hablando de grandes persecuciones, es de los mártires, ¿no? Afirman la preeminencia de la fe sobre la razón y subrayan la trascendencia absoluta de Dios, ¿no? Entonces, también ya lo había leído a Tertuliano, ¿no? Ya básicamente, ¿no? Ahí. Ahora, la segunda concepción importante es la de los padres griegos. Son de destacar San Gregorio, ya, Nacianceno y San Gregorio de Niza, en el siglo IV. Los padres griegos son los primeros filósofos cristianos que conocen bien la filosofía griega. Por decir así, los aportes de este pensamiento de estos griegos es básicamente, ¿qué cosa? Básicamente la Trinidad, ¿no? ¿Ya? ¿Qué quiere decir en este caso? A ver, ordenando bien mis ideas. Básicamente es la aportación al pensamiento cristiano está animado por una cierta contradicción, por decir así. Por un lado, son los que participan más directamente en la fijación de los dogmas de la Iglesia, ¿ya? El de la Trinidad, el de la virginidad de la Virgen María y la de la transubstanciación eucarística. Transubstanciación eucarística, ¿ya? Y entre otros. Y por otro lado, impulsan el desarrollo de la teología negativa, ¿ya? Es decir, sostiene que la razón humana no puede conocer lo que Dios es positivamente, y por ello Dios es absolutamente trascendente. De ahí que la fe sea superior a la razón, pues ésta no puede comprender el misterio infinito de la divinidad. La tercera etapa es básicamente representa, y la última concepción es la de los padres latinos. Destaca con luz propia por encima de todos San Agustín de Hipona, quien desarrolló la primera síntesis completa del pensamiento cristiano justo en el momento que el Imperio Romano se desintegra. Bien, también vamos a ver que en el tema de la relación entre la relación entre la razón y la fe, San Agustín sostiene que la fe debe guiar a la razón en el conocimiento de Dios. Si Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y le dota, por decir así, de libre albedrío y que es la capacidad que tiene de poder escoger, y también le da otro don, que es la razón, que a través de la razón vamos a llegar a conocer a Dios. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ahora, en este caso habíamos dicho también que la filosofía es sierva de la teología, ¿no? Ahora también vamos a ver nosotros el otro punto respecto, por decir así, a la luz natural que Dios ha puesto en el interior de nuestra alma, ¿no? Esa luz interior es básicamente, estamos hablando ya de la inteligencia o razón, que también conocida como la teoría de la iluminación de San Agustín. La teoría de la iluminación de San Agustín es básicamente, ¿qué cosa? El libre albedrío, ¿no? Que es el don que Dios da al ser humano para poder escoger entre lo bueno y lo malo. Y asimismo también Dios dota de inteligencia al ser humano. ¿Se da cuenta? Entonces estaríamos hablando en este caso de la teoría de la iluminación, ¿no? ¿Ya? Y para explicar el conocimiento de Dios básicamente, ¿no? Ahora, también habla en esta teoría de la iluminación sobre el alma, ¿no? Ya, el alma. Y básicamente Dios también, ¿qué cosa crea a este hombre? En este caso ahorita se demuestra el pensamiento, por decir, de Platón, ¿no? Platón, ¿por qué? Si Platón crea en dos mundos,
que digamos, Platón tiene dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo sensible. En el mundo de las ideas, básicamente, San Agustín va a cambiar y va a manifestar que es el mundo de Dios, es el mundo de la fe, ¿ya? Y que el mundo sensible es en donde estamos nosotros, ¿no? Ahora, y en este caso se demuestra la dualidad, básicamente, del hombre, ¿no? Entonces, al hablar de la naturaleza del hombre, San Agustín, lo mismo que Platón considera al hombre como un producto de la unión accidental del alma y el cuerpo, ¿no? El alma está destinada a encontrar dentro de sí misma a Dios y a dominar sobre el cuerpo, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, ahí está lo que está cambiando. Si decíamos que Platón manifiesta, digamos, en el mundo de las ideas, que es el mundo verdadero, que es, digamos, en donde el alma, digamos, añora regresar, ¿no? ¿Se dan cuenta? En este caso, ese mundo ya es básicamente el mundo de Dios, ¿no? Ya básicamente que tarde o temprano el ser humano también va a llegar a ese mundo, ¿no? A ese mundo, por decir que es un paraíso, es el mundo, digamos, en donde reside Dios, por decir así, ¿no? Ya, ahí. Bien, también por lo que se refiere a su teoría política, vamos a ver, San Agustín pone las bases de una concepción ya que se mantendrá durante toda la Edad Media. En este caso estamos hablando del agustinismo, ¿no? Político. El Estado o imperio debe subordinarse a la Iglesia, pues esta es una sociedad más perfecta, ya que ha de proporcionar a que los principios políticos, morales y la conducta del gobierno, ¿no? En este caso está manifestando dentro de lo político, ¿no? Profesor Sierra, usted decía antes de que, digamos, el cristianismo es una religión, pero cuando ya entramos a la fase, por decir así, de la construcción del cristianismo, básicamente se sientan las bases o los dogmas, entonces ya estamos viendo qué cosa que ya empieza a tener, por decir, un aspecto también político. ¿Por qué? Porque se pretende de alguna manera tener el control absoluto, ¿ya? El control absoluto, por decir así, de la población. Si en un determinado momento el cristianismo es perseguido, ya es perseguido, luego el cristianismo hace lo mismo, hace lo suyo, ¿cómo? Persiguiendo a quienes, ya le hemos dicho a quienes, a las iglesias paganas o a las religiones paganas, ¿no? ¿Se da cuenta? O a todo aquel que no cree en Dios. ¿Se da cuenta? Aquí estamos hablando de ese periodo, ese gran periodo, ¿no? En donde básicamente no hay libertad del pensamiento, sino que cosa, te lo impone el pensamiento. Y el pensamiento que te impone básicamente es básicamente Dios, ¿no? Ya su esencia de Dios, ¿no? La existencia y la esencia de Dios, ya lo habíamos visto antes, ¿no? Entonces, esa teoría política de San Agustín es básicamente qué cosa, que el Estado, ¿ya? O los imperios deben subordinarse a la Iglesia. Y eso se dio. ¿Se da cuenta? Cuando digamos, ya vamos, hoy día no creo que pueda hablar ya sobre el tema de la escolástica y el renacimiento, me daré tiempo en el transcurso de estos días para poder hacer otro resumen, ya, y poder explicarles. Entonces, vemos cómo desde San Agustín, básicamente este pensamiento político de Agustín se va a, por decir, a consolidar, ¿no? ¿En dónde? En la escolástica, ¿no? Básicamente, ¿qué cosa? Que los estados, el imperio, ¿no? Deben, por decir, subordinarse a la iglesia, así como la filosofía se subordina a la teología, ¿no? Pues entonces, ¿por qué? Porque básicamente la iglesia es una sociedad más perfecta, ¿no? Que ha de proporcionar a que los principios políticos, morales de la conducta y del gobierno, en este caso, ¿no? Bien. También vamos a ver algunos temas de la patrística, ¿no? Básicamente, estamos acá viendo un ratito, déjenme ver, permítanme ustedes. Ya acá, algunos temas. ¿Dónde está? ¿Dónde está San Agustín? Voy a pasar acá, algunos temas, ¿no? Acá están. Dios, hombre, historia y razón y fe. Ya, esos son los temas que también, básicamente, ¿no? Ya sabemos quién es Dios. Dios básicamente es el creador del mundo, ¿no? Y básicamente es una realidad espiritual, no material. Ya, trascendencia absoluta, un misterio para la razón humana. Efectivamente, si se digo, este es un misterio para la razón humana, a ciencia cierta no sabemos si efectivamente Dios existe, ¿no? Ya, a ciencia cierta no sabemos si Dios existe. Pero en el mundo, digamos, de Agustín, de Santo Tomás de Aquino, ya ahí sí. Entonces, había mecanismos, dice, para llegar a conocer a Dios. Y ese mecanismo es básicamente esto, ¿no? La fe. El hombre simplemente tiene que tener fe para poder
llegar a conocer a Dios. Desde ahí se dice que la fe mueve montañas, ¿no? Ahora, el hombre, ¿qué cosa? Es un compuesto accidental de un cuerpo mortal y un alma inmortal. Ya, en este caso, el cuerpo es mortal y un alma inmortal. Es el mismo planteamiento que tiene quien, Platón, ¿no? Platón, la inmortal. En este caso, pues, ¿no? Básicamente estamos hablando de la dualidad cuerpo-alma, la cual está destinada a conocer a su creador. ¿Y cuándo está destinada a su creador? En este caso, cuando vamos a morir. En este caso, cuando nosotros, por decir, el hombre, ¿no? ¿Qué hace? Muere, entonces el alma, ¿qué hace? Transmigra, ¿no? Entonces es que se ha ido a reunirse con su creador. Ya ahí está, ¿no? Ha ido a reunirse con su creador y que ahí va a vivir en el paraíso eternamente, ¿no? ¿Se da cuenta? Y en este caso, pero para esto debiste haber seguido los preceptos de la iglesia, lo que decía Agustín de Hipona, ¿no? En este caso, lo bueno y lo malo, ¿no? ¿Cuál es lo bueno y lo malo? Lo bueno es, pues, digamos, seguir y escuchar y vivir de acuerdo, por decir así, a los preceptos de la iglesia, ¿no? Ahora, la historia es lineal y no circular, línea cuyo sentido está en la salvación humana que Cristo anunció. Se recuerda cuando nosotros tocamos el tema de los métodos de la filosofía y había la metafísica, es, digamos, el avance y desarrollo de la humanidad se da en una forma de una línea, digamos, de tiempo, ¿no? Igualito, ¿no? Entonces, acá, ¿qué cosa? La historia es lineal también para San Agustín de Hipona, ¿no? Que no tiene retrocesos, no tiene saltos, ¿no? Se da cuenta. Y tampoco, mucho menos, es circular. Y si dimos es circular, es algo, digamos, repetitivo, algo cíclico, por decir así, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo cíclico es básicamente lo que estábamos demostrando, por decir nosotros, en el tema de que el desarrollo y avance de la humanidad es en una forma de espiral, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, finalmente, en la historia es básicamente que, por decir, el hombre nace, crece, se desarrolla, muere y ya no puede regresar. ¿Se dan cuenta? Pero cuando regresará es solamente en la segunda venida de Cristo, cuando se dé claro, la segunda venida de Cristo, ¿no? Ahí Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿no? Y de acuerdo a cómo has obrado en tu vida, básicamente gozarás del paraíso o simplemente te irás a un lugar donde se llama, ¿cómo se llama La residencia del diablo, en el infierno, ¿no? ¿Se da cuenta? Ahora, razón y fe. Hay quienes rechazan que la fe cristiana sea compatible con la actividad filosófica de la razón y quienes defienden que la filosofía sirve a la fe. ¿Se da cuenta? ¿No? Efectivamente, ¿no? Vamos a ver, ya lo hemos dicho, ya creo que lo hemos explicado varias veces, en este caso que la razón va a ser sierva de la fe. La fe, básicamente, es ¿qué cosa? Conocimiento de la tecnología. Si nosotros hablamos en este caso de la escolástica, es básicamente escolarium o digamos la enseñanza, ¿no? Pero una enseñanza totalmente férrea, ¿no? En este caso, si en la patrística todavía están consolidándose más, digamos, el cristianismo, con la escolástica es básicamente ya la consolidación, podríamos decir así, ya de la fe cristiana, ya, de la consolidación de la fe cristiana. Y básicamente ahí en donde básicamente el estudio va a ser netamente Dios y la fe. Dios, la fe, Dios, la fe. Ya ahí, personas que están en contra de los preceptos de la iglesia, simplemente, ya estamos hablando en la escolástica, ya básicamente van a ser, por decir, castigadas o sometidas al tema de la Santa Inquisición. Bien, estimados estudiantes, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero de alguna manera haber llegado a ustedes y no sé si desean que responda algunas preguntas, podrían hacer de una forma ordenada. En este caso acá no se puede levantar la mano, ¿no? A ver, voy a dejar de compartir, dejar de presentar. A ver. Bien, estoy dejando de presentar. Tenemos 66 personas en clases. Bien, estimados estudiantes, les agradezco la asistencia a todos ustedes. Acá tengo, bien, sí, 66 personas. Voy a tenerlo presente, a lo mejor, no es que a lo mejor voy también a valorar el esfuerzo que están realizando ustedes el día de hoy para poder escucharme, ¿ya? Y les agregaré 1 o 2 puntos al examen parcial, ¿ya?
Bien, estimados estudiantes, eso ha sido todo por el día de hoy. Voy a subir el video. En cuestión de 15 minutos lo van a tener ustedes en mi canal de YouTube y también a través de del aula virtual de Classroom. Voy a ver el día martes o el miércoles en la nochecita. Voy a cruzarles otra invitación. Es el que desee ingresar, bienvenido. Ya nuevamente a esta clase para hacer un resumen sobre... Voy a hablar sobre... Hablaré sobre la escolástica y el renacimiento. ¿Está bien? Ahí, quiero leer, permítanme antes de que se retiren. Había separado algo acá. Había separado algo para una pequeña lectura. ¿Ya? La filosofía y el pensamiento social en los países de Europa Occidental, en el siglo V al siglo XIV. Las sublevaciones de los esclavos y otras encarnizadas batallas de clase que tuvieron lugar durante el periodo de crisis del régimen esclavista, unidas a las invasiones de los bárbaros, condujeron en el siglo V de nuestra era al hundimiento del Imperio Romano Occidental. Fue este un acontecimiento de significación universal que marcaba para el occidente europeo el fin de la antigua sociedad esclavista, a la vez que señalaba que sobre las ruinas nacía el régimen feudal medieval. En el siglo V al siglo VIII, la cultura grecorromana fue desplazada en Europa por una nueva cultura, la cultura feudal, cuyo pivote ideológico era el cristianismo. En los países de Europa Occidental, la sociedad feudal se caracterizaba por su compleja estructura jerárquica, que partiendo del simple caballero y pasando por el barón, el conde, etc., llegaba hasta el rey o el emperador. Este orden jerárquico descansaba en los campesinos, siervos, explotados implacablemente y más tarde en los pequeños artesanos. El paso del régimen esclavista al feudalismo fue acompañado en Europa Occidental de una decadencia temporal de la economía y de la cultura. En estos países, vean acá, de decadencia temporal de la economía y la cultura. En estos países se estableció una economía natural, decayó la artesanía, se redujo el comercio, languidecieron las grandes y animadas ciudades y se desplazaron al campo los centros vitales. La cultura esclavista de los patrocinadores de la sociedad antigua dejó paso a la barbarie feudal. Bien, la Iglesia en Europa Occidental poseía hasta una tercera parte de todas las tierras de labor. El desplazamiento caótico de los dominios feudales. La Iglesia oponía su organización rápidamente centralizada con el Papa a la cabeza. La Iglesia monopolizaba asimismo la cultura. Las escuelas, integrantes de manos de clero, estaban adaptadas a las necesidades de éste. La filosofía se hallaba al servicio de la religión y de la Iglesia. Acá, la lucha de los campesinos y los artesanos contra los señores feudales y dominantes y contra la Iglesia católica. Acá también había estado separando que también hubo un avance y, por decir así, y de alguna manera avance y desarrollo de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, en la historia de las matemáticas se conoce el trabajo de Leonardo de Fibonacci, titulado El libro del ábaco, ya esto es en el año 1202. Esta partecita les voy a explicar cuando toquemos el punto de la escolástica, ¿ya, jóvenes? Es un libro que tengo acá, Historia de la Filosofía, ya, de Aflakov, de Digny, perdón, Aflakov no, de Digny, ya, aquí es una, vamos a ver, por decir así, es una concepción materialista del pensamiento filosófico de la humanidad. Voy a hacer un resumen, las partes más resaltantes para poder explicar en el tema, en este caso este tema ya está entrando al tema de la escolástica, ¿no? Ahí vamos a ver a un Diosdado Bruno, a Galileo Galilei y algunos otros hombres de ciencia también que se desarrollaron en esas épocas. Pese, por decir así, a la férrea, por decir, persecución de estos mismos por parte de la iglesia, ¿no? Entonces sí vamos a ver que sí hubo también de alguna manera, por decir, avance en el campo de las matemáticas, de la astronomía, ya por decir también en el campo, digamos, de ya entrando al tema del Renacimiento, el tema, por decir así, de la imprenta, todas esas cosas, ¿no? Bien, no quiero cansarlos más, estimados estudiantes, realmente me ha dado gusto poder charlar con ustedes. Voy a leer el chat, ¿ya? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.
Solo ha sido saludos. Pensé que habían realizado o planteado alguna interrogante o alguna pregunta. No sé, podría escucharle a unas 5 o 6 personas o hasta 10 personas que deseen realizar alguna pregunta. Bienvenido a las preguntas, estimados estudiantes. El día de hoy nos acompañó Abel Arturo Sotacuro, Adriana Enríquez, Alexandra Fiorella, Andrea Solange, Ángel Manuel Escobar, Anthony José Ñaui, Augusto Moisés Loaiza, Betsy Santiago Yauricaza, Celestino Sobiano, Cristian Ochoa, Christopher Marvin, Daniel Quiroz Laime, Diana Arroyo Hilario, Edward Bryan, un ratito, Elian Bosa, Emerson Newton, Fanny, Flannery, Franco Percy. Bien, jóvenes, entonces ha sido una vez más un gusto y gracias por estar en clases. Si de repente el día miércoles voy a ver bien mi agenda. ¿Está bien, jóvenes? Gracias y buenas noches. Cuídense.